El departamento tenía esa calma de los lugares que todavía no han acumulado demasiadas historias. Paredes claras, muebles elegidos más por necesidad que por estilo, y una sala donde la luz de la tarde entraba como si pidiera permiso. A veces olía a café con canela, otras a ropa recién lavada y al jabón que se quedaba en las manos después de lavar los platos. No era un lugar grande, pero sí suficiente para dos vidas que intentaban no estorbarse. Mateo llegó ahí con el cansancio de quien se cambia de casa para volver a empezar sin admitirlo en voz alta. Había dejado atrás una rutina que ya no le quedaba, como una camisa vieja que aprieta en los hombros, y traía consigo esa mezcla extraña de esperanza y prudencia. La esperanza de que el silencio fuera amable, y la prudencia de no pedirle demasiado a nadie. Tenía hábitos sencillos, casi meticulosos. Ordenaba las cosas como si el orden pudiera ser una forma de respirar mejor. Y tenía, también, una sensibilidad que no siempre mostraba. Escuchaba más de lo que decía, y cuando se quedaba callado, no era por vacío, sino por cuidado. Iván era el otro lado de ese equilibrio. Llevaba un par de meses en el departamento cuando Mateo llegó, y su presencia se notaba incluso en lo que no hacía. No apuraba las conversaciones, no llenaba los espacios con ruido por nervios, no invadía. Era alto, de hombros amplios, con una mirada oscura que parecía sostener las cosas sin apretarlas. Se reía fácil, pero no de cualquiera. Su risa verdadera tenía un segundo de silencio antes de salir, como si algo dentro de él evaluara si el mundo merecía ese brillo. Cocinaba sin receta, con esa confianza que nace de la costumbre, y tenía el hábito de tararear cuando estaba distraído. Al principio, la relación entre ellos fue la típica de dos compañeros de cuarto que se respetan. Saludos en el pasillo, mensajes breves sobre quién compraba el jabón, risas rápidas cuando coincidían en la cocina y alguno contaba una tontería del día. Mateo aprendió pronto que Iván dejaba las llaves siempre en el mismo plato, que se quitaba los zapatos apenas entraba, que prefería la luz tibia por la noche. Iván aprendió que Mateo doblaba la cobija de cierta manera exacta, que se lavaba las manos con paciencia, que cuando estaba concentrado en su celular, se mordía apenas el labio inferior, como si lo pensara todo dos veces. Nada de eso en teoría era importante, y sin embargo, los detalles son la forma más discreta que tiene la vida de empujar una historia hacia otra. La primera grieta en la normalidad no fue un gran momento, sino uno pequeño, casi ridículo. Una tarde cualquiera, la cocina los atrapó en el mismo movimiento. Mateo buscó una taza. Iván se giró al mismo tiempo para abrir un cajón. Sus antebrazos se rozaron, apenas un toque a través de la tela. Debería haber sido nada, un accidente mínimo, pero a Mateo se le encendió la piel como si el roce hubiera dejado una estela. Sintió un calor rápido subirle por el brazo, instalarse en el pecho, y se quedó quieto un segundo de más, sorprendido de su propio cuerpo. «Perdón», dijo Iván, y su voz salió más baja de lo normal, como si algo en el aire exigiera suavidad. Mateo respondió algo parecido, una palabra que no terminó de sonar convincente ni para él. Levantó la vista para hacer lo correcto, para sonreír y seguir, y ahí se encontró con la mirada de Iván, fija, oscura, sostenida un instante largo, no agresiva, pero sí demasiado consciente. Como si Iván también hubiera sentido esa chispa y estuviera decidiendo qué hacer con ella. Luego el momento pasó, o eso intentaron ambos. Mateo se dijo que era su imaginación, que el cansancio vuelve sensible hasta el contacto más simple, que convivir con alguien te acostumbra a su presencia, y esa costumbre puede confundirse con otra cosa. Se dijo todo lo que uno se dice cuando teme que un deseo se le note en los ojos. Pero en los días siguientes, empezó a notar lo que antes no había querido mirar. La manera en que Iván se quedaba cerca al hablar, inclinándose apenas hacia él, como si el resto del departamento se borrara cuando Mateo decía algo. El modo en que al pasarle una taza, los dedos de Iván rozaban los suyos con una lentitud que ya no parecía accidental, sino un acto cuidado, medido. La forma en que Iván lo observaba cuando Mateo estaba concentrado, lavando un plato, revisando un mensaje, acomodando un libro. Una mirada quieta, como si Mateo fuera una escena que le gustara repetir. Mateo, por su parte, descubrió algo que le inquietó. Empezó a anticipar esos momentos. Empezó a esperar el sonido de la llave de Iván en la cerradura, el paso en el pasillo, la voz que decía, «¿Cómo te fue?», sin prisa. Empezó a sentir que la sala era distinta cuando Iván estaba ahí, como si el aire se calentara un grado, como si el silencio se volviera más íntimo.
Hubo una noche en que se quedaron en la mesa de la cocina más tiempo del necesario, hablando de cosas simples, de comida, de música, de una receta que a Iván le había salido más o menos. La luz era suave y el mundo afuera estaba oscuro. Mateo soltó una risa por algo que dijo Iván, y la risa le salió con una sinceridad que lo sorprendió. Iván lo miró como si esa risa hubiera sido un regalo, y en ese instante a Mateo se le puso la piel de gallina, no por frío, sino por la intensidad silenciosa de sentirse visto. ¿Qué? Preguntó Mateo incómodo, intentando bromear para romper el peso del momento. Iván se encogió de hombros, pero su sonrisa no fue la de siempre. Fue más lenta, más profunda, como si hubiera una palabra guardada detrás. Nada, dijo, que te queda bien reírte así. Mateo bajó la mirada, como si la mesa pudiera ayudarlo a esconder el calor que se le subió a la cara. Se obligó a mover una taza, a hacer ruido, a fingir normalidad. Pero por dentro, algo se le abrió como una puerta que ya no sabía cerrar. A partir de ahí, los días empezaron a sentirse como una cuerda tensándose sin romperse. Había miradas que duraban más de lo necesario, silencios que no eran incómodos sino cargados, roces accidentales que dejaban temblores. Una vez, al sentarse en el sillón, Iván rozó con la rodilla la pierna de Mateo y no se apartó de inmediato. Se quedó ahí, quieto, como si preguntara sin palabras. Mateo sintió un golpe de calor en el pecho y aún así tampoco se movió. Se quedaron así unos segundos, con la televisión hablando sola, con el mundo reducido a esa mínima presión que parecía tener un idioma propio. Mateo no era ingenuo. Sabía lo que estaba ocurriendo, aunque no lo nombrara. Y lo que más le asustaba no era que Iván le gustara, sino que a veces tenía la sospecha, una sospecha suave, peligrosa, de que Iván también estaba a punto de cruzar la misma línea. Esto, que cambiaría todo, llegó una tarde lluviosa, de esas en las que la casa se vuelve refugio por pura necesidad. Iván entró cargando una bolsa de palomitas y una energía tranquila, como si trajera una excusa para quedarse. «Hoy toca película, ¿no?», dijo, y la manera casual de esa pregunta tenía algo de invitación. Mateo estaba en la sala, con la cobija doblada sobre el respaldo del sillón, mirando su celular sin ver realmente nada. La lluvia golpeaba las ventanas con un sonido constante que hacía que todo lo demás pareciera más cercano. La idea de una película sonó, de pronto, como una forma aceptable de acercarse sin decirlo. Prepararon el lugar con naturalidad. Luces bajas, la lámpara de la esquina encendida, la mesa con las palomitas y 2 vasos. Eligieron una película con música lenta, de esas que te obligan a guardar silencio, como si hablar fuera a interrumpir algo. Al inicio, Iván se sentó en un extremo del sillón y Mateo en el otro, con una distancia prudente que parecía un acuerdo no escrito. Durante los primeros minutos, Mateo intentó concentrarse en la pantalla. Pero el cuerpo no siempre obedece a la mente. Notó la respiración de Iván, el movimiento leve de su pecho, el sonido discreto de su risa cuando alguna escena lo sorprendía. Notó también que el sillón se sentía más pequeño con cada minuto, no porque Iván se acercara de golpe, sino porque el aire entre ellos parecía acortarse por sí solo. Hubo una escena en la película en la que el personaje principal se quedaba mirando a alguien como si quisiera decirle una verdad que lo quemaba por dentro. Mateo tragó saliva sin darse cuenta. Sintió que el pecho se le apretaba, como si esa historia fuera una excusa para hablar de otra cosa. La lluvia, afuera, subió un poco de intensidad, y el sonido se volvió casi hipnótico. Entonces Iván hizo eso. Sin decir nada, tomó la cobija que Mateo había dejado doblada. La abrió con un movimiento amplio y lento, como si el gesto fuera sencillo, cotidiano, y al mismo tiempo cargado de intención. La sacudió una vez en el aire, y la tela cayó sobre ambos con una suavidad pesada, cubriéndolos como un secreto compartido. El borde de la cobija rozó el brazo de Mateo y lo dejó con una sensación extraña. Un calor que no era solo físico, sino una especie de vértigo. Mateo se quedó inmóvil. Debajo de la cobija, el espacio se volvió íntimo de inmediato, como si hubieran entrado en una habitación dentro de otra habitación. La luz de la pantalla les pintaba sombras azules en la cara, y el mundo exterior, la lluvia, la calle, cualquier cosa, empezó a sentirse lejano. Iván no lo miró al instante. Se quedó viendo la película, pero su postura cambió apenas. Un hombro un poco más inclinado, una mano descansando cerca, demasiado cerca.
Mateo notó que su propia respiración se aceleraba. Sintió el pulso en la garganta. Y lo más inquietante fue descubrir que no quería apartarse. Que una parte de él, la más silenciosa, llevaba semanas deseando justo ese gesto. Una cercanía disfrazada de comodidad para que nadie tuviera que confesar nada. Pasaron unos minutos en los que la película dejó de ser película y se convirtió en ruido de fondo. Mateo sentía el calor del cuerpo de Iván a través de la tela, como si el aire mismo se calentara alrededor de su piel. Cada vez que Iván se movía, la cobija arrastraba un poco, y ese roce indirecto le provocaba a Mateo una ola de escalofríos que no tenían nada que ver con el frío. Cuando Iván tomó palomitas, su mano pasó cerca de la de Mateo. No chocaron, pero quedaron a centímetros. Mateo sintió que esa distancia era una pregunta. La mano de Iván se detuvo un segundo, como si midiera el riesgo. Luego, con una lentitud casi imperceptible, sus dedos rozaron los de Mateo. Fue un toque mínimo, y aún así, el cuerpo de Mateo reaccionó como si le hubieran pronunciado el nombre en voz baja. Un hormigueo le subió por el brazo. Se le llenó el pecho de calor, como si algo se derramara por dentro. No retiró la mano. Iván tampoco. Sus dedos quedaron en contacto un segundo, tal vez dos, y en ese tiempo, el mundo pareció detenerse, suspendido en una respiración compartida. Iván giró la mano apenas, y sus dedos se acomodaron sobre los de Mateo, con una suavidad que no se podía confundir con accidente. No era un agarrón, era un peso delicado, una presión cálida que decía, «Estoy aquí», sin palabras. Mateo sintió que se le erizaba la piel desde la muñeca hasta la nuca, y una emoción extraña, mezcla de deseo y miedo, le apretó el estómago. La película siguió, pero ya no importaba. Bajo la cobija, la mano de Iván sobre la suya se volvió un lenguaje. A veces el pulgar de Iván se movía apenas, un roce pequeño que enviaba una corriente por el cuerpo de Mateo. A veces se quedaba quieto, como si la quietud fuera también una manera de hablar. Mateo intentó decir algo. Cualquier cosa. Un chiste, un comentario sobre la escena, una frase normal que devolviera el aire a su lugar. Pero cuando abrió la boca, no salió nada. Se sintió demasiado consciente de la cercanía, del olor de Iván mezclado con las palomitas, del calor que subía desde su propio pecho como si su cuerpo estuviera recordándole algo que él había querido olvidar. Iván entonces lo miró. No fue una mirada rápida, fue una mirada lenta, sostenida, con el rostro apenas girado. Sus ojos parecían más oscuros bajo la luz azul de la pantalla. Tenía la boca entreabierta, como si también estuviera a punto de decir algo, y no supiera cómo empezar. Mateo sintió un golpe en el pecho, como si el corazón hubiera cambiado de ritmo. Quiso sostenerle la mirada sin rendirse, pero se vio a sí mismo tragando saliva, respirando más rápido, incapaz de fingir calma. ¿Estás bien?, preguntó Iván muy bajo, y esa voz parecía hecha para el espacio pequeño bajo la cobija. Mateo asintió, pero el gesto le salió lento, casi torpe. Bien, era una palabra demasiado pequeña para lo que le estaba pasando por dentro. Quería decir no, quería decir no sé, quería decir sí, pero no como tú crees. En cambio se quedó mirándolo, sintiendo que el deseo le encendía el cuerpo como un fuego que se expande sin prisa. Iván apretó los dedos de Mateo una sola vez, un apretón suave, como una confirmación. Y luego, con un cuidado que parecía reverencia, soltó su mano despacio. Mateo sintió la ausencia como si le hubieran quitado algo del aire. La piel le quedó sensible, como si ese contacto hubiera dejado un rastro. La película terminó sin que Mateo supiera en qué acababa. Se quedaron con la pantalla en negro un momento, oyendo nada más el ruido de la lluvia y el propio silencio del departamento. Iván seguía ahí, muy cerca, bajo la cobija, y Mateo tenía la sensación de que si se movía bruscamente, iba a romper algo frágil, algo recién nacido. «Mateo», dijo Iván, y su voz cargaba una seriedad que no le conocía. Mateo giró apenas hacia él. La cobija los mantuvo en ese pequeño mundo compartido, como una tienda improvisada contra el frío del mundo. Iván levantó una mano y se la llevó al borde de la cobija, cerca del hombro de Mateo, como si quisiera tocarlo, y se detuviera antes. «No quiero que esto se sienta raro», dijo despacio. «Pero yo no pude evitarlo». Mateo sintió que el pecho se le llenaba de algo denso, una emoción que se parecía al alivio y al pánico al mismo tiempo. Sus ojos bajaron a la mano de Iván, a esos dedos que temblaban apenas, y luego subieron de nuevo a su rostro. «¿Evitar qué?»,
preguntó Mateo, aunque lo sabía. Lo sabía desde la cocina, desde los roces, desde las miradas demasiado largas. Iván tragó saliva. Se le marcó un gesto mínimo en la garganta, como si las palabras pesaran. Estar cerca de ti, dijo. Hacer eso. Una pausa. Tomarte la mano. Mateo sintió el calor subirle al rostro, se obligó a respirar. La lluvia afuera se escuchó de pronto más fuerte, como si el mundo insistiera en recordar que existía. Pero para Mateo, en ese instante, solo existía Iván y la honestidad que temblaba en su voz. No estuvo mal, dijo Mateo, casi sin reconocer su propia valentía. Solo me sorprendió. Iván lo miró como si esa frase fuera un permiso, o al menos una puerta entreabierta. Se acercó un poco más, apenas un movimiento, pero suficiente para que Mateo sintiera el calor del cuerpo de Iván más nítido, más real. La cobija se tensó entre ellos. El aire se volvió tan íntimo que Mateo podía oír el sonido de la respiración de Iván, un ritmo irregular, como si también estuviera luchando por mantener el control. A mí también me sorprende, susurró Iván. Porque llevo días queriendo hacerlo, y pensaba que se me iba a pasar si lo ignoraba. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por miedo, sino por reconocimiento. Por esa verdad sencilla, a él tampoco se le pasaba. Iván levantó la mano, y esta vez sí, rozó el brazo de Mateo por encima de la cobija. El roce fue leve, pero dejó una corriente en la piel, como si la tela no pudiera detener la electricidad. Mateo giró un poco más hacia él. Sus rodillas casi se tocaron. Sus rostros quedaron más cerca, con la luz apagada de la pantalla dibujándoles sombras suaves. Mateo sintió que si respiraba muy profundo, su aliento tocaría la piel de Iván. Y ese pensamiento le provocó una oleada de calor en el pecho, como si el cuerpo se le encendiera desde dentro. Iván, dijo Mateo, y su voz se quebró apenas. Dime, respondió Iván, como si Mateo fuera lo único que escuchaba en el mundo. Mateo no sabía qué decir. No tenía una frase elegante, no tenía una confesión perfecta. Solo tenía la verdad latiéndole en el cuerpo, empujándole las palabras hacia la boca. Al final, lo que salió fue simple. Yo también lo he sentido, admitió. Iván se quedó quieto un segundo, como si necesitara asegurarse de que había oído bien. Luego sonrió, pero no con esa sonrisa fácil de siempre. Fue una sonrisa suave, emocionada, como si algo en su pecho se hubiera aflojado. Entonces, murmuró, y la palabra se quedó suspendida entre los dos. La mano de Iván subió, lenta, como si pidiera permiso con el movimiento. Se acercó al rostro de Mateo, sin tocarlo todavía. Mateo sintió la anticipación como un temblor en la piel, como una ola que llega antes de tocar la orilla. Iván rozó con el dorso de los dedos la mejilla de Mateo, apenas, un contacto tan ligero que parecía una pregunta. Mateo cerró los ojos un instante. La caricia le encendió la piel, como si ahí hubiera una puerta directa al corazón. Al abrirlos de nuevo, Iván estaba más cerca. Demasiado cerca para fingir que esto era solo una conversación. No quiero apresurarte, dijo Iván, y su voz tenía algo de cuidado. Si quieres que pare, paro. Mateo lo miró, y en esa mirada sintió todo lo que había contenido durante semanas. La soledad que no había querido admitir, el deseo que había querido callar, la necesidad de que alguien lo sostuviera sin pedirle explicaciones. Se dio cuenta de que aunque le daba miedo, lo que más le daba miedo era volver atrás y seguir fingiendo. No pares, dijo Mateo. La respuesta fue tan baja que casi se confundió con la lluvia, pero Iván la escuchó como si fuera un golpe de luz. Su mano se quedó en la mejilla de Mateo con más firmeza, cálida, presente. Mateo sintió cómo el calor de esa palma se extendía por su cara, por el cuello, por el pecho. Iván inclinó la cabeza apenas, acercando su rostro con una lentitud que parecía respetar cada segundo. El beso llegó como llegan las cosas inevitables, primero una pausa, un último instante de silencio donde ambos se sostuvieron la mirada, y luego el contacto. Fue un beso lento, profundo sin ser brusco, como si ambos estuvieran aprendiendo un idioma nuevo que, en el fondo, ya conocían. Mateo sintió que el mundo se le quedaba pequeño, que el aire bajo la cobija se volvía un lugar sin tiempo. Los labios de Iván eran tibios, firmes,
y el beso tenía esa mezcla de hambre contenida y ternura que lo vuelve imposible de ignorar. Mateo respondió sin prisa, pero con una intensidad que lo sorprendió. Sintió que el pecho le ardía de emoción, que la piel le vibraba. La mano de Iván se deslizó a la nuca de Mateo con suavidad, acercándolo más, y el cuerpo de Mateo se inclinó hacia él, como si hubiera estado esperando ese movimiento desde hacía mucho. Cuando se separaron, fue solo porque necesitaban aire. Se quedaron con las frentes casi juntas, respirando agitado, con el corazón golpeando fuerte en el silencio. Mateo sintió la boca caliente, como si el beso le hubiera dejado una marca. Iván lo miró con una intensidad abierta, vulnerable. «Ya no puedo fingir que no pasó», susurró Iván, y la frase le salió como una verdad que por fin se permitía existir. Mateo soltó una risa corta, temblorosa, no por humor, sino por el vértigo de sentir lo mismo. «Yo tampoco», dijo. Se quedaron un rato así, sin hablar mucho. A veces las palabras sobran cuando el cuerpo ya dijo lo esencial. Iván acarició la mejilla de Mateo con el pulgar, un gesto suave, repetido, como si quisiera memorizar el contorno. Mateo sintió que cada caricia le encendía un calor lento, una corriente que no pedía explicaciones. «Me daba miedo arruinar esto», admitió Iván mirando alrededor como si el departamento fuera parte de la conversación. «Arruinar lo que tenemos aquí». Mateo respiró hondo. El miedo también era suyo. Pero ahora tenía algo nuevo encima, una certeza. «No lo arruinaste», dijo Mateo. «Solo lo cambiaste». Iván lo miró, esperando, y Mateo añadió con voz más firme. «Y creo que ya estaba cambiando desde antes». Iván asintió despacio, como si esa frase le quitara un peso de encima. Luego se inclinó otra vez, pero el segundo beso fue distinto, más tierno, más lleno de calma, como si el primero hubiera sido un incendio y el segundo fuera el calor que queda cuando uno deja de resistirse. Esa noche no hicieron promesas grandiosas, no hablaron de etiquetas ni de planes complicados. Solo se quedaron en el sillón, bajo la cobija, con las manos entrelazadas, como si ese gesto fuera un nuevo acuerdo. Hablaron en voz baja de cosas simples, de cómo habían estado evitando mirarse demasiado, de cómo el cuerpo traiciona cuando la mente quiere negar, de lo difícil que es fingir cuando el deseo se te asoma en la respiración. En algún momento, Iván se levantó a apagar la luz de la sala y volvió con una delicadeza que a Mateo le pareció casi íntima, como si cada paso estuviera hecho para cuidar el momento. Antes de irse a dormir, se quedaron de pie en el pasillo, frente a las puertas de sus cuartos, como si el departamento les pidiera una última decisión. Iván levantó la mano y rozó los dedos de Mateo, y Mateo sintió la misma corriente de siempre, pero ahora ya no era una pregunta, era una respuesta. «¿Estamos bien?», preguntó Iván con esa mezcla de seguridad y nervio que solo aparece cuando algo importa de verdad. Mateo lo miró. Vio en su cara la misma emoción que llevaba por dentro. El miedo a perder, el deseo de quedarse, la esperanza tímida de que esto pudiera ser real. «Estamos mejor que antes», dijo Mateo. Iván sonrió y lo besó otra vez, esta vez breve, pero con una intensidad que dejó a Mateo con la respiración cortada y una sensación clara en el pecho. Ya no había regreso a la neutralidad. Ya no había forma de fingir que esa cobija compartida había sido solo por la lluvia. Esa certeza, lejos de asustarlo, le dio paz. Los días siguientes fueron distintos en lo más mínimo, que es donde ocurren las cosas importantes. Iván dejó de pasar por ahí cuando Mateo estaba en la cocina y empezó a quedarse con intención, apoyándose en el marco de la puerta para hablarle. Mateo dejó de mirar el celular para evitar la mirada de Iván y empezó a sostenerla, aprendiendo a no huir de lo que sentía. Hubo mañanas en que se rozaron los dedos al pasar una cuchara, y ese toque pequeño se volvió una forma de decir «estoy contigo», sin decirlo. Un fin de semana salieron a caminar por un parque. No era una cita oficial, pero tenía el ritmo de algo que se elige. Iván compró 2 bebidas calientes y se las pasó a Mateo sin soltarle la mirada. Se sentaron en una banca, con el sol filtrándose entre hojas, y hablaron de sus vidas con una sinceridad nueva. Mateo contó cosas que no decía fácil, momentos en que se había sentido solo, el miedo a volver a confiar, el cansancio de fingir fortaleza. Iván lo escuchó sin interrumpir, y cuando Mateo terminó, Iván no le dio discursos, solo le apretó la mano con calma, como si el contacto fuera una promesa silenciosa. De regreso en el departamento, la sala ya no era solo sala,
Era el lugar donde se miraban diferente, donde la cercanía era permitida. Un día, mientras lavaban platos, Iván se puso detrás de Mateo para alcanzar algo del estante, y el pecho de Iván rozó la espalda de Mateo un segundo. Mateo sintió que se le aceleraba la respiración, que el calor le subía como una ola. Iván no se apartó de golpe, se quedó, respirando cerca, y dijo en voz baja: «Perdón». Pero la palabra no sonó a disculpa, sino a cuidado. Mateo giró la cabeza y lo miró de lado, y esa mirada fue suficiente para que Iván entendiera que no había nada que lamentar. Esa noche volvieron a ver una película, pero ahora el gesto de la cobija ya no era sorpresa, era ritual. Iván la acomodó sobre ambos con una naturalidad que a Mateo le pareció hermosa, como si el departamento hubiera aprendido un nuevo idioma con ellos. Y cuando la mano de Iván buscó la suya, Mateo no esperó. Entrelazó los dedos primero, sintiendo cómo el contacto le encendía el pecho, cómo el corazón se le acomodaba en un lugar más seguro. En la mitad de la película, Iván giró hacia él. Mateo ya conocía esa mirada, la mirada que anuncia una decisión. Iván se acercó y lo besó con una calma profunda, y Mateo respondió con la misma intensidad, sin esconderse. El beso no fue solo deseo, fue también gratitud, fue alivio, fue el fin de semanas de fingir. Se separaron respirando agitado, y Mateo apoyó la frente en la de Iván, dejando que el silencio los envolviera. «¿Sabes qué fue lo que más me asustó?», murmuró Mateo. «¿Qué?», preguntó Iván con la voz suave. Mateo respiró hondo. Sintió la mano de Iván en su mejilla, el pulgar acariciándole la piel como un latido. «Que me gustara tanto, que me diera paz», dijo. Iván sonrió apenas, una sonrisa que parecía contener una emoción demasiado grande para salir completa. «Entonces no es solo deseo», respondió. «Es hogar». Mateo sintió un nudo en la garganta. No necesitaba grandes declaraciones para entender lo que estaba pasando. Ese departamento, que había sido un lugar neutral, se había vuelto un espacio donde podía respirar distinto. Y esa noche, bajo la cobija, con la lluvia otra vez golpeando la ventana como un aplauso suave, Mateo supo que lo irreversible no era solo el beso. Era la manera en que Iván lo miraba después, como si ya no pudiera imaginarlo lejos, como si el mundo, por fin, tuviera un lugar donde ambos encajaban. Cuando se fueron a dormir, no lo hicieron con preguntas abiertas ni con la duda colgando como una amenaza. Se despidieron en el pasillo con un beso lento, y Mateo sintió que ese contacto no lo dejaba con ansiedad, sino con una calma firme. Entró a su cuarto y se quedó un momento con la mano en los labios, como si la piel guardara la memoria. Escuchó la puerta de Iván cerrarse del otro lado, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio del departamento no le pareció vacío. Le pareció lleno, lleno de esa tensión convertida en verdad, de esa pasión sostenida en caricias simples, de esa atracción que dejó de esconderse y tomó forma sin necesidad de explicarlo todo. Mateo se acostó y respiró hondo, sintiendo todavía el calor de Iván como un eco suave en el pecho. Y antes de quedarse dormido, entendió algo con una claridad que le hizo sonreír en la oscuridad. Después de eso, en el sillón, después de esa cobija, esa mano y ese beso, la vida no se había complicado, se había revelado.